Bienvenido a mi canal Matemáticas con Pascal. El tema que vamos a trabajar es clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Recordemos el área del triángulo. Área es igual a base por altura sobre 2. A, que es el área, B, que es la base, y H, que es la altura. Para clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos, debemos utilizar transportador, regla o escuadra. Cuando usted utilice un transportador, busque el punto principal y el lado principal del transportador. Algunos transportadores están en el centro de la pasta. Debe estar usted pendiente. Punto principal debe coincidir con el 0 y con el 180. La regla que la trabajaremos en centímetros. Para clasificar los triángulos según sus ángulos, trabajaremos la escuadra utilizando el ángulo recto, que es de 90 grados. Veamos las partes de la escuadra. El lado más largo de la escuadra recibe el nombre de hipotenusa. Los otros dos lados reciben el nombre de cateto. Cateto, cateto. Y tenemos el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto, y su símbolo, que es un rectángulo, que significa 90 grados. Ejercicio número 1. Clasificar el triángulo que tiene como base 6 centímetros y de altura 5.2 centímetros. La altura se ubica sobre la base a 3 centímetros del vértice izquierdo. Lo primero que tenemos que dibujar es la base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como dice que está a 3 centímetros del vértice izquierdo, 1, 2, 3. Y la altura 5.2 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 y un poquitico ubicamos la altura. Unimos la base con la altura. Coloreamos. Le damos los nombres a los vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Clasificación de los ángulos. Coloco la escuadra en el vértice B, que quede perfectamente el cateto con el lado del triángulo. Como el otro lado está dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Colocamos la escuadra en el vértice C, que quede el cateto con uno de los lados del triángulo vértice con el vértice C. Como el otro lado queda dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Coloco la escuadra en el vértice A. Cateto que quede perfectamente con uno de los lados del triángulo. Vértice con el vértice A. Como el otro lado queda dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Medidas de los ángulos de un triángulo. Para medir los ángulos utilizaremos el transportador. Coloco el transportador en el vértice B. Punto principal con el vértice B. Lado principal con el lado del triángulo. Cuento de derecha a izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Coloco el transportador en el vértice C. Que quede perfectamente el lado principal, punto principal con el vértice C. Cuento de izquierda a derecha. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Coloco mi transportador en el vértice A. Cuento
de derecha a izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Suma de los ángulos internos del triángulo. Vamos a sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Ángulo A, 60 grados. Más el ángulo B, que es 60 grados. Más el ángulo C, que es de 60 grados. 60 más 60 nos da 120 grados, más 60, 180 grados. Algo que nunca podemos olvidar es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre deben sumar 180 grados. Medidas de los lados de un triángulo. Utilizamos la regla para medir el segmento AC. Realizo la lectura 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Coloco la regla en el segmento AB. Realizo la lectura 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. En este momento tengo los 3 ángulos y tengo los 3 lados. Ya puedo realizar la clasificación. Clasificación del triángulo según sus lados. Todos los lados son congruentes, es decir, que tienen el mismo valor. Es un triángulo equilátero porque todos sus lados son congruentes. Clasificación del triángulo según sus ángulos. El ángulo A es agudo, el ángulo B es agudo, el ángulo C es agudo. Luego, es un triángulo acutángulo porque todos sus ángulos son agudos. Área del triángulo, método matemático. Datos. Área es igual a base por altura sobre 2. Área igual interrogación. Base es igual a 6 centímetros, altura es igual a 5.2 centímetros. Área debajo de área igual debajo de igual. 6 centímetros por 5.2 centímetros sobre 2. Área debajo de área igual debajo de igual. 6 por 5.2 nos da 31.2 sobre 2. Área es igual 31.2 dividido 2 nos dice que el área es igual a 15.6 centímetros cuadrados. Respuesta, el área del triángulo es de 15.6 centímetros cuadrados. Conclusión. Este triángulo, según sus lados, es triángulo equilátero. Según sus ángulos, es triángulo acutángulo. Área del triángulo es de 15.6 centímetros cuadrados. Ejercicio número 2. Clasificar el triángulo que tiene como base 3 centímetros y de altura 4 centímetros. La altura se ubica sobre el vértice izquierdo. Dibujamos nuestra base, que es de 3 centímetros. Ubico la altura que está sobre el vértice izquierdo y es de 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Unimos, coloreamos y le damos los nombres de ángulo A, ángulo B, ángulo C. Clasificación de los ángulos. Colocamos la escuadra sobre el vértice C y el cateto que coincida con el lado del triángulo. Observo que el otro lado queda dentro de la escuadra, por lo tanto es un ángulo agudo. Coloco la escuadra en el ángulo B. Queda perfectamente los dos catetos coincidiendo con los lados del triángulo. Luego es un ángulo recto. Coloco la escuadra en el ángulo A, que quede perfectamente el cateto coincidiendo con el lado del triángulo. Como el otro lado queda dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo.
Medida de los ángulos del triángulo. Coloco el transportador en el vértice B. Que el lado principal coincida con el lado del triángulo. Cuento de derecha a izquierda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Coloco el transportador en el vértice C. Realizo el conteo 10, 20, 30, 40, 50 y 3 rayitas 53 grados. Coloco el transportador en el vértice A. Cuento de derecha a izquierda 10, 20, 30 y 7 rayitas 37 grados. Suma de los ángulos internos del triángulo. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. El ángulo A es de 37 grados, más el ángulo B que es de 90 grados, más el ángulo C que es de 53 grados. 37 más 90 nos da 127, más 53 nos da 180 grados. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre deben sumar 180 grados. Medida de los lados del triángulo. Vamos a medir el segmento AC, utilizo una regla. Y realizo la lectura 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Realizo la medida del segmento AB. 1, 2, 3 y 4 centímetros. Ya tengo los 3 lados y los 3 ángulos. Ya puedo realizar la clasificación. Triángulo según sus lados. 4 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros. Todos son valores diferentes, es decir, que no son congruentes. Por lo tanto, el triángulo es escaleno porque todos sus lados son diferentes. Triángulo según sus ángulos. El ángulo A es agudo, el ángulo B es recto y el ángulo C es agudo. Luego es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Área del triángulo, método matemático. Datos. Área es igual a base por altura sobre 2. Área igual a interrogación. Base es igual a 3 centímetros, altura es igual a 4 centímetros. Área debajo de área igual debajo del igual. Base, que son 3 centímetros, altura 4 centímetros. Área debajo de área igual debajo del igual. 3 por 4, 12 centímetros cuadrados. Dividido 2. 12 centímetros cuadrados dividido entre 2 nos da 6 centímetros cuadrados. Respuesta. El área del triángulo es de 6 centímetros cuadrados. Conclusión. Luego, este triángulo tiene las siguientes condiciones. Según sus lados, es un triángulo escaleno. Según sus ángulos, es un triángulo rectángulo. Área del triángulo, 6 centímetros cuadrados. Ejercicio número 3. Clasificar el triángulo que tiene como base 4 centímetros y de altura 4 centímetros. La altura se ubica por fuera del vértice izquierdo a 3 centímetros. Dibujamos la base. Como dice que la altura está a 3 centímetros del vértice izquierdo, ubicamos por este lado la altura. Como está por fuera, punteado. Unimos y unimos. Coloreamos
y le damos los nombres de vértice A, vértice B y vértice C. Clasificación de los ángulos. Colocamos la escuadra en el vértice C y el cateto que coincida con el lado del triángulo. Como el otro lado está dentro del triángulo, decimos que es un ángulo agudo. Coloco la escuadra en el vértice B. Cateto que quede perfectamente con uno de los lados del triángulo. Observamos que el lado está por fuera del triángulo. En este caso es un ángulo obtuso. Coloco la escuadra en el vértice A. Que quede perfectamente el cateto coincidiendo con el lado del triángulo. Como el otro lado está dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Medida de los ángulos del triángulo. Coloco el transportador en el vértice C, que quede perfectamente el lado principal con el lado del triángulo y el punto principal con el vértice C. Cuento de izquierda a derecha, 10, 20, 30 grados. Coloco el transportador en el vértice B, que quede perfectamente el lado principal del transportador. Realizo la lectura, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 6 rayitas, 126 grados. Coloco el transportador en el vértice A. Cuento de derecha a izquierda, 10, 20, 24 grados. Suma de los ángulos internos del triángulo. El ángulo A mide 24 grados, más el ángulo B 126 grados, más el ángulo C 30 grados. 24 grados más 126 grados nos da 150 grados, más 30, 180 grados. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre deben sumar 180 grados. Medida de los lados del triángulo. Coloco mi regla para medir el segmento AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Coloco la regla en el segmento AB. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Triángulos según sus lados. Todos los lados son de diferente valor, no son congruentes. Luego el triángulo es escaleno porque todos sus lados son diferentes. Triángulo según sus ángulos. Tiene un ángulo agudo, otro ángulo agudo y un ángulo obtuso. El triángulo es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Área del triángulo, método matemático. Datos. Área es igual a base por altura sobre 2. Área igual a interrogación, base es igual a 4 centímetros, altura es igual a 4 centímetros. Área debajo de área igual debajo de igual. 4 centímetros por 4 centímetros nos da 16 centímetros cuadrados sobre 2. 16 centímetros cuadrados sobre 2 nos da 8 centímetros cuadrados, es decir que el área es igual a 8 centímetros cuadrados. Respuesta, el área del triángulo es de 8 centímetros cuadrados. Conclusión. Este triángulo tiene las siguientes condiciones. Según sus lados, es un triángulo escaleno. Según sus ángulos,
triángulo obtusángulo. Área del triángulo 8 centímetros cuadrados. Ejercicio número 4. Clasificar el triángulo que tiene como base 8 centímetros y de altura 6 centímetros. La altura se ubica sobre la base a 4 centímetros del vértice izquierdo. La base 8 centímetros y la altura se ubica a 4 centímetros del vértice izquierdo. Coloreamos. Leamos los nombres de A, B y C. Clasificación de los ángulos del triángulo. Colocamos la escuadra en el vértice B. Que el cateto quede perfectamente coincidiendo con uno de los lados y el vértice con el vértice B. Como el lado queda dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Coloco la escuadra en el vértice C. Que el cateto coincida con uno de los lados del triángulo. Como el otro lado queda dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Coloco la escuadra en el vértice A. El lado que quede perfectamente coincidiendo con el cateto, como el otro lado queda dentro de la escuadra, decimos que es un ángulo agudo. Medidas de los ángulos del triángulo. Colocamos el transportador en el vértice C. Realizo la medida de izquierda a derecha. 10, 20, 30, 40, 50 y 6 rayitas, 56 grados. Coloco el transportador en el vértice B. Realizo la lectura de derecha a izquierda. 10, 20, 30, 40, 50 y 6 grados. Coloco el transportador en el vértice A. Realizo la lectura de izquierda a derecha. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 8 grados. Suma de los ángulos internos del triángulo. El ángulo A sumado con el ángulo B sumado con el ángulo C. Ángulo A, 68 grados. Más el ángulo B, 56 grados. Más el ángulo C, que es de 56 grados. 68 más 56 más 56 nos da 180 grados. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre deben sumar 180 grados. Medida de los lados del triángulo. Coloco la regla para medir el segmento AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2. Coloco la regla para medir el segmento AB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2. Ya tenemos los tres ángulos y los tres lados. Es importante observar que a ángulos congruentes que tienen el mismo valor se le oponen lados congruentes. Lo mismo ocurre que si yo tengo lados congruentes, deben estar al frente de ángulos congruentes. Triángulos según sus lados. Como tengo dos lados congruentes y uno diferente, decimos que es un triángulo isósceles porque tiene dos lados congruentes. Triángulos según sus ángulos.
El ángulo B es agudo, el ángulo A es agudo y el ángulo C es agudo. Es por lo tanto un triángulo acutángulo porque todos sus ángulos son agudos. Área del triángulo, método matemático. Datos, área es igual a base por altura sobre 2. Área igual interrogación, base es igual a 8 centímetros, altura 6 centímetros. Área debajo de área igual debajo del igual, 8 centímetros por 6 centímetros dividido 2. Área debajo de área igual debajo del igual, 8 por 6, 48 centímetros cuadrados dividido entre 2. 48 centímetros cuadrados dividido entre 2 nos da 24 centímetros cuadrados. Respuesta, el área del triángulo es de 24 centímetros cuadrados. Conclusión. Por lo tanto, este triángulo tiene las siguientes condiciones. Según sus lados, es un triángulo isósceles. Según sus ángulos, triángulo acutángulo. Área del triángulo, 24 centímetros cuadrados.